Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio en el que inauguramos el segundo encuentro del Al-Andalus en México en su espacio de Cineforo. Para nosotros es un gusto recibirte, saber que nos vas a acompañar durante prácticamente 10 horas en las que te llevaremos de visita a lugares inimaginables, porque lo sabemos, el cine siempre nos hace viajar, nos hace acercarnos a otras culturas y revisar una cantidad de experiencias maravillosas a través del lente de estos directores que hemos platicado con cada uno de ellos y por supuesto están en la mejor disposición de acompañarnos durante todo este viaje. Ya lo verán, va a ser maravilloso, se los puedo garantizar. Yo he revisado para poder acompañarlos esta tarde, he logrado ver todos estos films maravillosos y créanme que he pasado del llanto a la risa, a la emoción, a entender la realidad que justamente nos convoca a través de este segundo encuentro del Al-Andalus. Encontrar el arrocito con leche, encontrar la danza y verme reflejada en todas estas culturas. Así que agradecemos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo por brindarnos este espacio virtual para llegar hasta ustedes esta tarde. Así que pues bienvenidos, acomódense en su sillón, preparen aquello que les gusta para acompañar sus films. A mí, como siempre, será un buen café. Así que, y bueno, si en este caso puede ser un cafecito árabe, pues qué les digo, mucho mejor. Así que pues bienvenidos, no se separen de su silla y comencemos. Para abrir boca tenemos un documental, Andalusíes del año 2010 de José Antonio González Alcantú. Será un viaje maravilloso a través de la arquitectura y de sus personajes en los que, como dije, vamos a empezar a meternos en este mundo maravilloso del Al-Andalus. Comencemos. Buenas tardes, queridos espectadores y amigos de México y de otros lugares que se aprestan a visionar el film Andalusíes, dirigido por mí en el año 2011, hace ya 10 años, sobre esta notabilidad, no diría yo clase social, pero sí grupo de notables que es los llamados andalusíes, en Marruecos y también en Túnez y en Argelia. La película fue realizada siguiendo los patrones de un film etnográfico. La visual anthropology o la antropología visual es una técnica de grabación, de registro, de montaje y de producción con medios muy económicos, por regla general, pero más que este asunto, que podría conceptualizarse como un cinema povero, como un cine pobre, también tiene una dimensión de carácter puramente técnico. ¿En qué consiste? Pues consiste en evitar la voz en off, en darle el lugar explicativo a esas voces plurales que surgen de los propios sujetos grabados, en que el montaje nunca nos conduzca hacia una narración unívoca, sino a hacernos más preguntas que respuestas. Y esa técnica, que de uso especialmente universitario, mucho menos para poder ser dirigido a las televisiones o a otros elementos mediáticos, pues yo la apoyé a partir del año 1992 en un pequeño centro que dirigía en aquel momento en la ciudad de Granada, un centro de investigaciones etnográficas, donde incluso celebramos un festival internacional de cine etnológico con motivo del 4º centenario del encuentro americano. Pues he de decir que en relación con todo esto, que así acometimos la realización del film Andalusíes. El equipo era un equipo formado exclusivamente por antropólogos de mi propio grupo de investigación de la Universidad de Granada. Yo mismo, la doctora Sandra Rojo Flores, mexicana, hispano-mexicana, también doctora en antropología, el doctor Félix Rodríguez Paredes, también doctor en antropología visual,
y el doctor Manuel Lorente, cantador flamenco y antropólogo igualmente. Por tanto, teníamos la ventaja de que conocíamos la técnica con la cual nos íbamos a acercar a el asunto que tratábamos. ¿Cuál es la singularidad de este pequeño reportaje de 30 minutos? Pues es ofrecer una visión de esta élite marroquí muy importante, muy asentada en los medios comerciales, económicos y sobre todo de poder político. Piénsese que la familia Fasifiri, una de cuyas componentes estudiamos entrevistamos y nos alojamos en su propia casa, en la Medina de Fez, en este documental, pues constituía aproximadamente en aquel momento el 50% del gobierno marroquí. Por tanto, nos hallamos ante lo que podemos llamar unas élites en los cuales opera aquella categoría que Pierre Bourdieu desarrolló en su momento, que es la distinción como un agente a medio camino entre el concepto clásico de burguesía y la aristocracia. Hemos de decir que además de ello, pues el mito de Al-Ándalus lo queríamos, ellos se reclaman, los andalusíes se reclaman de Al-Ándalus y lo queríamos abordar no como una falsificación de la historia, cosa que no lo es, porque el mito siempre encierra una gran verdad, pero tampoco como una idealización de este mito que supusiese pues una especie de intelectual, de tal manera que utilizamos el modo de posmoderno, de la filosofía y de la antropología posmoderna, que es el modo. En cierta forma, ese combate de las ironías se ve representado en que algunos de los intervinientes en este film pues cuestionan que las personas que se encuentran allí, perdón, sean exclusivamente andalusíes, sino que también, bueno, puede haber otras componentes inventivas, etcétera, etcétera, gracias a ese hecho de la distinción genealógica y la distinción cultural. De manera que el espectador al final tiene que sacar sus propias conclusiones y nosotros lo inducimos a pensar que el mito de Al-Ándalus es un mito bueno, es un mito que encierra una gran verdad, pero también no deja de ser un mito, obviamente. Finalmente, pues diremos que la recepción del film en Marruecos, cuando se proyectó en el Festival de Nador, en el Instituto Real Amatzigh, pues tuvo reacciones curiosas, y esto a los antropólogos siempre nos interesa. Una reacción fue, por ejemplo, pues decir nosotros tendríamos que tener esa capacidad crítica para podernos enfrentar a nuestros propios mitos y por tanto deconstruirlos, lo que llamamos deconstruirlos. Esa fue una reacción, recuerdo, del presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos. Y por otro lado, pues también hubo una reacción a veces de estupor, de decir, bueno, si las élites en estos momentos se reclaman de Al-Ándalus, el hacer un film que tenga un contrapunto irónico, aunque respetuoso y sin ningún deseo de hacer ningún tipo de broma de mal gusto ni nada por el estilo, pues esto, hombre, no es tampoco una cosa muy frecuente, ¿no? Hay que habituarse, por consiguiente, y esto es lo que pretendíamos con el film, a la crítica en términos puramente de inducir a la misma y además también de valorar todo lo que de bello tiene. La música de la película, que es flamenco, y en particular esa imagen de un poema de José Ángel Valente, el poeta español, muy consagrado a la mística y muy vinculado a la mística, sobre todo sufí, pues creo que tiene un gran sentido porque es un contrapunto al orientalismo. Si la película hubiese tenido una música andalusí, de hecho entrevistamos a la señora Baja Rondi, podíamos haber dispuesto de su propia música, Garnati, pero a mí particularmente me pareció una redundancia orientalista en ese contexto, en otros quizás no. De manera que lo que vamos a hacer en esto es introducir esa música del flamenco que nos sumerge en un mundo onírico,
y un mundo quizás de una hiperrealidad en cierta forma, aunque parezca mentira, a través del contrapunto, que es una categoría que hemos utilizado a lo largo de la película. Sin más, pues mandar un gran abrazo a los colegas y organizadores de este festival y al Andaluz en México, y lamentar no poder estar en directo, puesto que me ha cogido en mitad de un viaje y por consiguiente prefiero enviar esta cápsula, y el día 16 sí que estaré presente en la conferencia que debo impartir dentro de la parte académica del Festival Al Andaluz en México. Muchísimas gracias y hasta el día 16. Quand on parle des Morisques, on parle de Tétouan, on parle de Tanger, on parle de la chaîne Yurif, on parle de Chaoul, on parle de Fès, on parle de Marrakech, on parle de Safi, on parle d'Aïtbaha, c'est-à-dire Sousse. Mais la spécificité de Rabat, où vous vous trouvez maintenant, c'est que lorsque les Hornacheros ont quitté Hornacho en 1609, ils sont venus s'installer à Rabat, à la Kasbah.